Creo que ese era el último canto, ¿sí? Ok. Bendiciones, hermanos. Nuestro hermano Luis estará con nosotros. Amén. Gracias a nuestros amados hermanos que nos dirigieron en alabanzas. Ahora, ¿quiénes quieren recibir palabra de Dios? Amén. Pues vamos a irnos a la escritura y vamos a compartir el mensaje. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos sufrido el rechazo? ¿Cuántos? Levante la mano. De alguna u otra forma, ¿sí o no? Solo hay 3. ¿Dónde están los rechazados? Ahí están los rechazados. Bárbaro, excelente. Pues ¿por qué estamos como que levantando a los rechazados? ¿Por qué? ¿Acaso es algo bueno ser rechazado? Para nada. Dice uno, nadie quiere ser rechazados. Todos tenemos miedo o temor a ser rechazados. Es un temor. Ese temor nos lleva a, por ejemplo, callar si alguien nos pide una opinión. Nos quedamos callados porque tenemos miedo. ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué pensarán? No basta con que, no es necesario que digan algo. Hasta tenemos miedo y temor de qué puedan pensar las demás personas. Y tal vez nunca nos van a decir, pero tenemos ese miedo. Miedo a ser rechazados hasta en la mente de la gente. Hasta en lo que sentirán ahí adentro del corazón. Tenemos un miedo, un pavor. Ese es el miedo típico al rechazo que todos nosotros tenemos. El miedo al rechazo, amados hermanos, nos lleva muchas veces a tomar decisiones que van en contra de nuestro bienestar, de nuestra bendición, del bienestar de nuestra familia. Todos nosotros hemos experimentado de alguna u otra forma el rechazo desde pequeños. Cuando éramos pequeñitos, dicen los estudiosos del desarrollo humano, que nosotros necesitamos el amor y la aprobación de nuestros padres, sí o sí, para poder desarrollar una correcta personalidad, correcto sentido del yo, del ser. Pero si de alguna u otra manera nosotros tuvimos carencia de atención, por ejemplo, o de amor, de afecto, de contacto físico de nuestros padres, de cariño, de aceptación, entonces nosotros podemos vivir con ese trauma el resto de nuestras vidas. Llegamos a la preadolescencia y a la adolescencia y eso se vuelve peor. Tenemos temor a que nuestros amigos, compañeros de clase, vecinos con quienes jugamos, digan algo feo de nosotros, digan alguna mala palabra, alguna ofensa, algo despectivo y le tenemos miedo a eso. Le tenemos pavor, temor. El rechazo es una de las experiencias más traumáticas que nosotros podamos experimentar, puesto que todos tenemos la necesidad de ser amados. Tenemos la necesidad de ser apreciados, comprendidos. Cuando tenemos el temor al rechazo, no queremos ser rechazados, tenemos una gran incomodidad de ser rechazados. Muchas mujeres se casan y tal vez no es la mejor pareja, pero por el miedo a qué van a decir, se terminan casando con una persona que no les va a hacer de bendición. Es que, ¿qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis hermanos si no me caso? O si he fracasado en mi vida. ¿Qué van a decir? Al final entonces uno toma decisiones para agradar a las personas. Porque cuando nosotros no tenemos ese sentimiento satisfecho, lleno, pasamos toda la vida buscando cómo agradar a las personas porque queremos ser apreciados, ser amados, no queremos ser rechazados. Queremos agradar a nuestros padres, nuestras familiares, queremos agradar a nuestro cónyuge. Queremos agradar a nuestra esposa, a nuestro esposo, pero tenemos temor si hace un gesto. Cuando nosotros los que predicamos la palabra, al principio estamos predicando, nos da miedo, nos da temor hablar en público. Se dice que el primer miedo y más grande miedo de la gente, del ser humano, es el miedo de la muerte. Y el segundo es hablar en público. Hablar en público es el segundo más grande miedo de la gente. ¿Por qué?
Porque normalmente, dicen los científicos, estamos acostumbrados a estar en tribus y el líder es el que habla al grupo, y cuando alguien habla en el grupo es como una suerte de rebelión o desafío al grupo mismo y al líder. Eso no es así en los casos, pero tenemos ese trauma, ese miedo al rechazo, que el grupo o el líder nos vaya a rechazar. Entonces, las personas dicen, no, lo importante es pertenecer al grupo, lo importante es encajar, porque si nos expulsan del grupo, afuera de la tribu, si nos expulsan de la tribu, entonces es una muerte segura, y por eso queremos que nos acepten. Y esto está muy relacionado con el mensaje que nos traía nuestro hermano Ever domingos atrás, sobre aceptados. La palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos un sumo sacerdote que no es posible que no nos pueda comprender. Si no, dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Amados hermanos, esto nos da a nosotros una pauta para preguntarnos, ¿nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo? Así es. Él, nuestro sumo sacerdote, experimentó de primera mano todo tipo de tribulación, todo tipo de rechazo, incluyendo esto que estamos hablando. Todo tipo de pruebas, tentaciones y tribulaciones, incluyendo el rechazo. Él fue el más grande de todos los rechazados. Vamos a ver en la palabra la historia de Jesús. Pero nos vamos a centrar, amados hermanos, amigos que están aquí, que están conectados, en la conversación que Jesús tuvo con sus apóstoles en la última cena. Ya la muerte le venía cerca al Señor. Luego de un gran periodo de ministerio, 3 años aproximadamente, se acercaba el tiempo de su partida, de su sacrificio, de la muerte. Habían pasado muchas cosas, señales, milagros, alimentación de multitudes, predicación de la palabra, muchas cosas habían pasado. Y ahora se encontraba con la última cena, la Pascua. Dice la palabra que cuando llegó el tiempo, los apóstoles, los discípulos le preguntaron, ¿dónde quieres que comamos la Pascua? Le dio las instrucciones y los discípulos prepararon. La palabra del Señor dice, ¿cuánto tiempo he querido, dice el Señor, estar con ustedes y comer esta Pascua? Nosotros, pregunto aquí, ¿cuál es la imagen que tenemos de Cristo? Muchos podemos tener diversas imágenes, ideas de cómo era la personalidad o el carácter de Jesús. Pero el Señor es un Dios hecho carne de emociones y sentimientos. Por lo tanto, dice la palabra, Él puede compadecerse de nosotros. ¿Pero por qué? Porque Él pasó por lo mismo que nosotros. Él pasó por el rechazo. Y miren lo que nos dice la palabra de Dios en Juan capítulo 13, versículos 1 en adelante, para que veamos 3 acontecimientos en esta misma historia de la última cena, de esta última conversación. Solo imagínese a Jesús, póngase en los pies de Cristo, habiendo amado hasta la muerte a sus discípulos. Y la última conversación que Él va a tener a continuación va a ser una experiencia de rechazos consecutivos. ¿Cómo así? En Juan capítulo 13, versículos 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Antes de la celebración de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su momento para dejar este mundo y regresar a su Padre. Había amado a sus discípulos durante el ministerio que realizó en la tierra y ahora los amó hasta el final. Era la hora de cenar y el diablo ya había incitado a Judas, hijo de Simón Iscariote, para que lo traicionara. Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Versículo 4. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos
y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Amados hermanos, Jesús se acerca a su muerte. ¿Qué sentiría usted cuando en un momento dado el doctor le diga a usted, sabe que usted tiene un diagnóstico negativo, usted tiene cáncer, usted va a morir en 6 meses? ¿Cómo le caerá esa noticia? Que se va a morir ya. Terrible, ¿verdad? Pues Jesús ya sabía que se iba a morir. Y la palabra declara que sentía eso. Sentía que ya la muerte le venía. Pero al mismo tiempo quería pasar unos últimos momentos con sus discípulos, a quienes tanto amaba, dice la palabra. Dice que los amó y los amó hasta el final. Por eso quería hacer un último gesto. Quería servirles una última vez. En carne y hueso quería servirles. Sabiendo que se iba a morir, que pronto iba a partir, que iría al Padre. Yo quiero servirle, dijo el Señor en su corazón, a mis discípulos que tanto amo. Él dispuso entonces en su corazón servirles, hacer un último gesto de amor, de servicio, de ministración a quienes amaba, hasta que se topa con Simón Pedro. ¿Qué pasó? Versículo 6. Cuando se acercó a Simón Pedro, solo imagínese a Jesús entusiasmado sirviendo a sus discípulos. Este le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí? Qué pregunta más grosera, ¿sí o no? Jesús quiere servirle, Jesús quiere amarle, y este dice, ¿me vas a lavar los pies? Verso 7, Jesús contestó, ahora no entiendes lo que hago, pero algún día lo entenderás. Versículo 8, no, protestó Pedro, jamás me lavarás los pies. ¿Cuántos de los que servimos en la iglesia, o servimos a nuestros hermanos, o servimos a nuestros familiares, o usted con mucho amor sirve a las personas y muchas veces usted ha sentido el rechazo de esas personas que no quieren que usted les sirva más? ¿Cuántos han sentido eso? Los que predican la palabra, por ejemplo. ¿Cuántos han predicado la palabra y la persona dice, yo no quiero nada, mejor gracias? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo se sienten los que predican la palabra? Triste. Pero ¿cuánto esfuerzo usted le metió? ¿Cuánto amor, dice usted? ¿Cuánto servicio? Y dice, las personas lo rechazan a usted. ¿Cuántas veces predicando la palabra dicen, en otra pasadita o en otro momento? Siempre decimos como que si estamos vendiendo, ¿qué cosa? Pera, manzanas, bananitos. En otra pasada, como que habrá otra pasada. Entonces, de esta misma forma, Jesús estaba tratando de ministrar y servir. Pedro le dice, no. Y en ese momento Jesús está siendo rechazado. Hay una persona que no quiere permitir que Jesús le sirva. Así como cuando usted viene y le sirve con mucho amor a su familia, a su amigo, a su hermano, a su congregación, a sus jóvenes, los que son servidores o líderes de jóvenes, y usted dice, voy a preparar una gran actividad de jóvenes y de repente solo hay 2 jóvenes en la banca. ¿A cuánto les ha pasado eso? Hay solo 1, hay solo 2. Pero usted se mata. Pues las personas le dicen, con su ausencia no quiero. Con su falta de involucramiento le dicen, yo te estoy rechazando a ti. Cuando uno predica le da miedo, como dijimos anteriormente, le da miedo hablar en público porque cuando uno comienza a predicar, comienza a dar clase y uno es joven, estudiando en Vica, saliendo después de Vica, puede ver a las personas grandes, más si uno es recién egresado, uno va a ver a las personas grandes con sus ojos llenos de juicio, diciendo que no están de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y tú sientes el rechazo muchas veces. Tú sientes la despectividad y dicen no. Y hacen gestos terribles y guiñan los ojos para indicarle a usted que no están de acuerdo, lo están rechazando, que no quieren el mensaje. Eso es lo que Jesús está experimentando. Usted siente lo que Jesús está sintiendo en este momento, ¿sí o no?
por lo que usted ha vivido y por lo que ha leído en la palabra, porque dice la palabra, Jesús sabía que iba a morir. Número 2, amó a sus discípulos. Y dice el versículo, dice la palabra, por eso, ¿qué hizo? Se puso una toalla y comenzó a lavarle los pies. Usted siente lo que siente Jesús en este momento. El rechazo de Pedro. Y dice el versículo 4, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla. ¿Por qué lo hizo? Porque Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad, pero ahora era momento de regresar al Padre. ¿Qué le dijo entonces el Señor? Luego cuando Pedro dijo, jamás me lavarás los pies, Jesús le dijo, si no te lavo, no vas a pertenecerme. Se lo tuvo que obligar, lo tuvo que forzar. Ahorita no lo entiendes, pero tienes que entenderlo. Pero estas palabras de Jesús, amados hermanos, amigos que están aquí, los que están conectados, no tenemos que confundirlas pensando de que Jesús no está sintiendo el rechazo. Jesús parece alguien fuerte, ¿verdad? Sí, Él es fuerte. Pero eso no significa que era de hierro, que no sentía nada. Él estaba sintiendo, Él estaba conmovido, Él está a punto de morir. Y viene un Simón Pedro y le dice, no me vas a lavar nada. Cuando por amor Él se levantó, Jesús, a lavarle los pies por última vez a sus amigos. Porque Él mismo dijo, esta es la expresión de amor más grande, que uno ponga la vida por sus amigos. ¿Por quiénes estaba dando la vida? Por todo el mundo, amén. Pero en primera instancia por esos 12, por esos apóstoles, por esos discípulos con quienes había compartido, con quienes había convivido, con ellos, porque dice que los amó y los amó hasta el final. Así que Jesús está lleno de compasión, lleno de sentimiento, lleno de convicción y lleno de amor. Y por supuesto que sintió y experimentó el rechazo, con muchos de nosotros desde pequeños. Pero entonces sigue la palabra de Dios y todo esto en Juan capítulo 13, podemos ver 14, 15 hasta el 16, todo esto acontece en la última cena, en la última conversación de Jesús con sus discípulos antes de morir. Primer rechazo que Jesús recibe en el último y mejor momento que debe tener una persona antes de morir es el rechazo de Simón. Luego de eso, la historia sigue avanzando. Y luego caemos en Juan capítulo 15, versículos 18. Juan 13, el mismo capítulo, cuando vemos claramente la segunda cosa. Luego de haber dicho todas estas cosas, hecho estas cosas, con este amor, dice en el versículo 18, no les digo estas cosas a todos ustedes. Yo conozco a los que he elegido, pero es para que se cumpla la escritura, que dice, el que come de mi comida se ha puesto en mi contra. Les aviso de antemano a fin de que, como cuando suceda, crean que yo soy el Mesías. Les digo la verdad. Todo el que recibe a mi mensajero me recibe a mí, y el que me recibe, a mí me recibe. Y recibe al Padre quien me envió. Versículo 21. Entonces Jesús, note la frase que dice el apóstol Juan acá. Entonces Jesús se conmovió en espíritu. ¿Cómo? ¿Qué hizo? Se conmovió en espíritu antes de decir estas palabras. Y dijo, les digo la verdad, uno de ustedes va a traicionarme. Y es que no es suficiente todo lo que está pasando Jesús en la última cena, en la última conversación, en el último momento que debe pasar de la mejor forma con sus amigos. Uno de ellos lo va a entregar. Uno de ellos lo va a traicionar. Pero note lo que señala Juan antes de decir las palabras de Jesús. Lo que Juan señala es que Jesús se conmovió en espíritu. Había dicho, la profecía se va a cumplir, que la palabra tal cosa, pero luego se conmueve. Lo que nos dice el apóstol Juan aquí es que Jesús no solamente es
es un guerrero, es alguien que te señala la escritura y profetiza la palabra, sino que en el momento que está profetizando de lo que le va a pasar, le afecta también a él. Le afecta. Dice la escritura, se conmovió en espíritu y dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Sí, uno de ustedes. Uno de los amigos que tengo yo. Uno de mis amigos más íntimos. Uno de aquellos que comía conmigo en el plato. Ese me va a entregar, ese me va a traicionar. ¿A cuántos de los que están aquí lo han traicionado alguna vez? Sí. ¿Alguna infidelidad de alguna pareja? Y muchas veces usted se siente desilusionado, se siente traicionado, se siente, pero si yo le di todo. Viene la dama y dice, yo lo amé hasta el final. Yo quería darle todo y él me pagó. O al revés también. A mí me pasó también con una ex novia. También. ¿Qué pasó? Uno de adolescentes enamorados, ¿sí o no? Todavía, ¿verdad? ¿Dónde están los enamorados? Bien, ahí están los enamorados, excelente. Muy bien, pero cuando es uno adolescente es más enamorado todavía y uno dice, uno se ilusiona, se enamora y ama y dice, y yo me acuerdo que ya tenía 14, yo 17, y de repente mi hermano me dice, mira, tu novia está muy pegada con aquel fulano, me dice. Y yo no le creía a Tony, a Marco, estaba chiquitín él. ¿En serio? La voy a seguir, me dice. La voy a seguir. Y yo estaba en Vica, por cierto, en el primer año de Vica. Entonces yo estaba aquí en Inotepe, en Managua, y Marco me dice, mira, yo lo seguí. Yo la seguí, me dice, hasta el fondo del colegio. Hasta el fondo del colegio la seguí. Y yo la vi. ¿Y qué viste? Y me dijo todo. Me dijo la traición. Cuando uno experimenta eso es feo. Uno no se imagina que la persona que cree que lo ama, lo quiere, que dice, soy para ti, va a terminar haciendo eso. Esto, por supuesto, es una chavalada, pero muchos matrimonios, muchas mujeres, muchas personas grandes han experimentado este fracaso. Y por lo tanto es más duro que una chavalada de adolescentes, ¿sí o no? Es más fuerte. Y muchas personas dicen, yo no quería esto para mi matrimonio, yo no quería esto. Yo me ilusioné, yo amé a este hombre y no pensé que se entregara a esta mujer. O al revés, no pensé esto. La palabra de Dios dice que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse en nuestras flaquezas. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Por qué? Porque Él pasa por lo mismo. Nuestro Señor es rechazado. Nuestro Señor es un rechazado también. Y en este momento estaba siendo rechazado por uno de sus amigos que prefirió, en vez del amor de su Señor, de su Maestro, de ese Jesús compasivo y amoroso, prefirió unas cuantas piezas de plata. Eso es lo que prefirió. Eso es lo que quiso. Por eso Él se conmueve. Y Él dice, ¿saben qué? Conmovido de espíritu, uno de ustedes me va a traicionar. La última conversación, el último tiempo con sus discípulos a quienes amaba, ahora está pasando por esto. No era suficiente ya rechazo, desprecio por parte de sus enemigos, los principales sacerdotes, los fariseos y los saduceos. Era suficiente la gente que no creía en Él, viendo de primera mano las grandes señales y milagros que Jesús hacía. Había suficiente gente para rechazar a Jesús, gente que lo rechazaba, pero ahora, con sus amigos íntimos, estaba recibiendo rechazo. Primero de Simón, no quiero que me sirvas, y luego de alguien que lo va a traicionar. Luego a alguien que le va a decir, prefiero el dinero antes que ti. Y cuando uno nota
las palabras del apóstol Pablo en la Cena del Señor, es un texto que siempre lo leemos y esto es muy interesante, es muy poderoso. ¿A qué me refiero? Primero en los Corintios capítulo 11, 23 en adelante, cuando leemos la Cena del Señor, ¿qué dice el versículo? La noche en que fue entregado Jesús, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. ¿Cómo? En una noche en que fue entregado y dar gracias en una misma oración. Sí es. Jesús da gracias en una noche en que va a ser entregado. La palabra lo señala. La noche en que fue entregado, Jesús tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió. ¿Qué es lo que hizo Jesús en esa noche en que fue rechazado, en que fue traicionado? Dio gracias a Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios? Amén. ¿Cuántos dan gracias por ser rechazados? Amén. Usted va a experimentar el rechazo. No es el primero, no es el último. Jesús es el más grande de todos los rechazados. Jesús de Nazaret. Pero a pesar de que en esa misma noche iba a ser rechazado y entregado, ¿qué dio él? Dio gracias. Eso es lo que usted y yo debemos de dar gracias a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Rechazado por Jesús en estos momentos. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber a cuál se refería Jesús. Versículo 23. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Simón Pedro le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Solo imagínese Simón Pedro a Juan. Le hizo señas, ¿verdad? Preguntarle quién es. Luego, verso 25, entonces ese discípulo se inclinó hacia Jesús y preguntó, Señor, ¿quién es? Versículo 26, Jesús le contestó, es aquel a quien doy el pan que mojo en el plato. Y después de mojar el pan, se lo di a Judas, el hijo de Simón Iscariote. Cuando Judas comió el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, apresúrate a hacer lo que vas a hacer. Ninguno de los demás que estaban a la mesa entendió lo que Jesús quiso decir. Como Judas era el tesorero del grupo, algunos pensaron que Jesús le estaba diciendo que fuera a pagar la comida o que diera algo de dinero a los pobres. Así que Judas fue enseguida y se internó en la noche. Ni siquiera los demás supieron. ¿Ya se fijaron? Ni siquiera los demás se dieron cuenta en este momento para que hubiera alguien que consolara o confortara a Jesús y dijera, no puede ser, qué barbaridad. Porque ¿qué hacemos muchos de nosotros cuando nos rechazan? Muchas veces nosotros nos tragamos ese dolor, ese sentimiento, pero es malo. Así que muchas veces de nosotros corremos y le comentamos a alguien, a un amigo íntimo, cercano, le decimos, sí, es que esto estoy pasando, es que estoy mal, estoy desanimado, esto me está afectando. Pero Jesús no tenía a nadie ahí, porque ni siquiera se dieron cuenta. Muchas veces usted y yo, amados hermanos, vamos a experimentar el rechazo y nadie se dará cuenta. Y no tendrá a alguien para poder decirle, estoy desanimado. A alguien no le puede contar porque dice, yo no puedo decir esto, yo no puedo contar esto. Esto lo tengo que guardar para mí y se lo guarda. Pero usted viene y siente ese dolor, siente ese rechazo. Y Jesús está ahí y le dice, ve. Y los demás no se enteran de esto. No se dan cuenta. Y Judas entonces sale. ¿Es suficiente para una persona que está a punto de morir? Falta una cosa más. Falta una cosa más. En el momento en que Jesús está despidiéndose de sus amados amigos, falta una cosa más. Falta un rechazo más. Esto no ha acabado. Versículo 31 dice, en cuanto Judas salió del lugar, Jesús dijo, ha llegado el momento para que el Hijo del Hombre entre en su gloria y por causa de él, Dios será glorificado. Y dado que Dios recibe gloria a causa del Hijo, le dará su propia gloria al Hijo y
y lo hará de inmediato. Mis queridos hijos, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Y como les dije a los líderes judíos, ustedes me buscarán, pero no pueden ir a donde yo voy. Así que ahora les doy un mandamiento nuevo. Ámense unos a otros. ¿Cómo? Ámense unos a otros. Y esto es poderoso, amados hermanos. Cuando uno lee el contexto de esta historia, se da cuenta que mueve a Jesús a decirle este mandamiento. Siempre nosotros escuchamos el gran mandamiento de Jesús. Ese mandamiento que dice, hey, Jesús dijo, ámense unos a otros, pero ¿qué lo mueve a Jesús a decir, ámense unos a otros? Porque en ese momento, Él está experimentando el no ser amado. Él está experimentando el ser rechazado, amados hermanos. Luego de decir todo eso, luego de haber seguido Judas, sabiendo que ha sido conmovido en espíritu, habiéndole dicho a los discípulos amados, uno de ustedes me va a entregar, se fue el hombre. Y antes de eso, Jesús queriendo hacer un último acto de amor servicial, Pedro dijo, no me vas a lavar nada. Jesús siente eso y les dice a ellos entonces, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Porque Él está sintiendo lo que significa no ser amado. Significa no ser rechazado. Y por eso, después de todo esto, le dice, ¿saben qué? Ámense ustedes, por favor. Ámense unos a otros. Y uno cuando entiende la naturaleza del ser humano, comprende el gran mandamiento. Siempre decimos nosotros, ¿cuáles son los grandes mandamientos de Dios? Ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús va a otro nivel y en vez de decir solamente ama a tu prójimo como a ti mismo, dice ámense unos a otros. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque Él sabe lo doloroso que es no ser amado, amados hermanos. Él sabe lo que significa ser rechazado. Él sabe lo que significa no ser amado, ser despreciado, no ser comprendido ni entendido. Por eso, con esa compasión, estando conmovido, dice, ¿saben qué? Ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Pero no es suficiente. Porque mire lo que pasa acá. Así que ahora les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros, tal como yo les he amado. ¿Cómo nos ha amado el Señor? Tal como les he amado. Queriendo hacer el último acto antes de irme. Así. Ámense unos a otros. Y eso les dijo cuando les lavó los pies. Así como yo les he lavado los pies siendo Señor y Maestro, háganlo ustedes también. Eso está diciendo aquí nuevamente en la última cena, en la última oportunidad que tiene de estar con sus amados amigos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Pero por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó. Estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a morir por ti. Oh, por supuesto, le dice Jesús. ¿Morir por mí? Verso 38. Le contestó Jesús. ¿Morir por mí? Pedro, te digo la verdad. Mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. ¿Suficiente rechazo que está experimentando Jesús? Esto ya es demasiado. Luego salen, luego llega Judas y seguimos nosotros la historia y conocemos la historia. Judas le dice a los que van a prenderlo, al que yo besara, lo besa, pero antes de eso Jesús le dice, amigo, no está hablando mentiras Jesús. Dice la palabra que en Jesús no hubo engaño en su boca, ¿sí o no? A quien le maldecía, él bendecía. Cuando amenazaba, cuando le decían algo, no amenazaba, sino encomendaba
La causa aquel que juzga rectamente. Entonces cuando él le dice amigo a Judas, no está mintiendo, no está diciendo, oh, está aparentando un encuentro tenso. No es así. Le dice amigo porque era uno de sus amigos. Y luego lo besa. Y le pregunta, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Y todos lo agarran. Y luego Pedro impulsivamente le corta la oreja a un servidor. Pero luego Jesús lo sana. Luego se lo llevan. Y luego Simón Pedro estaba cerca y comienzan a cuestionarlo y le dicen, hey, ¿tú eres un discípulo? No, yo no lo conozco. ¿Tú eres, en serio? Nada que ver. Y maldijo. ¿Tú eres? Nada que ver. Lo negó 3 veces y enseguida cantó el gallo. Y dice la palabra que Jesús lo vio. Y él se acordó de las palabras. Y lloró Pedro amargamente. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado la negación? ¿Cuántos de nosotros hemos tenido amigos, conocidos, personas que apreciábamos, que queríamos, que contábamos con ellas y de repente tal vez no se han visto y de repente se miran y pasa de largo como que no lo conoce? Sí, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso? A mí también. Pues aquí uno de sus amigos le dice, yo no conozco a este hombre. Cuando había dicho, yo moriré por ti. ¿En serio? Le dice Jesús. Nada que ver. Vas a negarme, te lo prometo, vas a negarme. Y todo eso pasa en una noche. Amados hermanos, Jesús es el más grande de todos los rechazados. Y durante la conversación y antes de cantar el himno e ir, porque luego de tomar la Señor, dice la palabra, antes de salir y luego de tomar la cena del Señor, dice la palabra que cantaron un himno y luego se fueron a Getsemaní. Pero antes de cantar el himno, en Juan capítulo 15, 15 al 27, Jesús, luego de haber experimentado el rechazo, advertir sobre la traición, la negación, Él le dice a sus amigos, antes de salir, si el mundo los odia, sepan que a mí me ha odiado antes. Si el mundo los rechaza, recuerden que yo soy el más grande de todos los rechazados. Dice Juan capítulo 1, a lo suyo vino. ¿Quiénes? Los judíos, el pueblo judío, y los suyos no le recibieron. Los suyos lo rechazaron. Hasta el día de hoy los judíos o los que se hacen llamar judíos o israelitas o el pueblo de Israel siguen esperando a su Mesías y rechazan al que les fue enviado. Así que es el más grande de todos los rechazados. Porque el Mesías, príncipe de Israel, judío, es rechazado. Es rechazado. Y por eso, luego de haber experimentado ese rechazo, Jesús les dice, hey, si el mundo los odia, si los rechazan, no se preocupen. ¿Saben qué? El mundo me ha odiado a mí también. ¿Saben qué? Yo he sido rechazado también. Así que no se preocupen. Amados hermanos, Jesús nos dice eso ahora a nosotros también. ¿Sí o no? Todos los que aquí se sienten de alguna manera rechazados por su familia, por sus padres, por sus amigos o compañeros, por sus tíos o primos, o por otros hermanos, iglesias, y se sienten menospreciados, se sienten no valorados, no reconocidos, rechazados, se sienten que no son amados. Jesús les dice, hey, si tú haces mi voluntad, recuerda esto, si te rechazan por eso, yo también he sido rechazado. Así que no te preocupes. Así que recibe esta consolación. Eso es lo que nos dice el Señor ahora. Mire lo que sigue diciendo. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Por qué insistes entonces a buscar la importancia de este mundo? ¿Por qué? Las personas comienzan a buscar ser importantes porque quieren ser aceptados. Pero eso es tema del próximo día. La palabra nos dice, hey, el mundo ama lo suyo. Pero porque no son del mundo,
Antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los odia, los aborrece, los rechaza. Por eso es que se sienten así. Por eso es que se sienten rechazados. Pero sepan que a mí me rechazaron primero. Acuérdense de la palabra que les he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me persiguieron, lo harán con ustedes. Todo lo que yo sufrí, ustedes lo van a sufrir. Mas todo esto lo harán por causa de mi nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, me odia a mí, me rechaza a mí, no tendrían. También a mi Padre aborrecen. Si yo no hubiese hecho las obras que he hecho, no tendrían pecado, pero como han visto y me han aborrecido, a mi Padre también han aborrecido, dice la palabra. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, aquí viene la consolación. ¿Van a sufrir rechazo? Sí, pero va a venir un Consolador. Mire, esto es poderoso. Y la palabra es paracleto. ¿Qué significa paracleto? Un amigo que está a la par. Un amigo que está a la par, que le pone el brazo en el hombro y le dice, estamos juntos en esto. Eso es un paracleto, eso es un consolador. Él no está solo. Luego de Jesús experimentar el rechazo, les dice estas palabras. A mí me rechazaron, a mí me odiaron, a ustedes también, pero esperen, vendrá un consolador. Siempre decimos nosotros, sí, el Espíritu Santo es consolador, pero ¿qué impacto más poderoso tiene el concepto y la persona del Consolador luego de experimentar y saber lo que Jesús está sintiendo en ese momento? ¿Sí o no? Él es un rechazado, pero le dice, hey, van a recibir un Espíritu Santo que es el Consolador a la hora del bautismo. ¿Cuántos lo recibieron? Amén. En el bautismo usted recibe el Espíritu Santo. Amén. El que no se ha bautizado, por eso es que necesita bautizarse. Por eso el hermano Arce insiste tanto en el bautismo. Exactamente. Porque en el bautismo recibe el Consolador, el Espíritu Santo de verdad. Entonces dice Jesús aquí, en la última cena, en la última oportunidad que tiene con sus amados, hey, ya vendrá el Consolador, a quien los enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él dará testimonio acerca de mí, y ustedes darán testimonio también porque han estado conmigo desde el principio. Capítulo 16, 1 en adelante. Estas cosas les he hablado para que no tengan temor, para que no tengan tropiezo. Pero les advierto esto, los expulsarán de la sinagoga si aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios. Saulo. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas esto les he dicho, estas cosas, para que cuando llegue la hora se acuerden que ya les había dicho esto. Amados hermanos, Jesús ya lo dijo y ya lo advirtió. A mí me aborrecieron, me rechazaron, a ustedes también. Pero ojo, tienen un Espíritu Santo consolador. Amén. Tienen un Espíritu Santo. Y cuando les pase esto, dice Jesús, cuando se sientan rechazados por hacer la voluntad de Dios o por entrar en el proceso de la palabra de Dios. Porque ¿sabía usted que cuando usted falla y peca, pero Dios lo transforma y alguien le dice, mira, pero si tú hiciste tal cosa y lo rechaza por lo que usted hizo antes, también lo están rechazando por causa de Cristo. ¿Por qué? Porque usted se apartó de eso. Cuando uno se aparta del mundo, eso genera un rechazo. Pero si estuviera igual, por ejemplo, en el mundo, entonces nadie lo rechazara. Pero entonces el calumniador, el diablo, dice, pero tú tal cosa, pero hiciste, pero... Y te van a rechazar. Pero Jesús dice, hey, acuérdense que cuando esto sientan, esto les pase, yo ya se los había advertido, ya lo había dicho, que a mí me rechazaron. A ustedes también lo van a hacer. Amados hermanos, esta palabra nos da fortaleza. Esta palabra nos da consolación. Amén. ¿Por qué? Porque Jesús sintió lo que sentimos nosotros. Porque Cristo experimentó lo que experimentamos nosotros. Y Jesús nos habla de esto a nosotros también.
Amados hermanos, ¿qué quiere Jesús que tengamos, que sintamos entonces con este mensaje? Sabiendo que Él es el rechazado de todos y nosotros somos rechazados por causa de Cristo. ¿Dónde están los rechazados por causa de Cristo? Amén. Arriba las manos los rechazados. ¿Dónde están los rechazados? Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Lo que quiere el Señor es que usted se sienta glorioso por padecer lo que padece Cristo. Eso es lo que quiere el Señor. Cuando la palabra le dice, hey, a mí me rechazaron, ustedes lo van a rechazar, usted se debe sentir alegre. Dice el apóstol Pedro, bienaventurados los que sufren por causa de Cristo, no como malhechor, por causa del Señor. Cuando Pedro y su compañero fueron latigados, salieron alegres, siguieron dando testimonio, gozosos porque habían padecido lo mismo que el Señor. ¿Cómo es eso? ¿Por qué les daba eso gozo? ¿Los latigazos dan gozo? No, lo que da gozo es la gloria. Lo glorioso que es sentir que está siguiendo al rechazado más grande de todos, al que no cree. Las personas, la mayor parte de las personas de este mundo no creen en Cristo, no obedecen. Así que cuando usted le habla la palabra a alguien y le puede mostrar toda la palabra y no quiere obedecer y no quiere reconocer, no lo están rechazando a usted, están rechazando a aquel que lo envió. Por lo tanto, usted se siente fortalecido. Amén. Usted se siente consolado, usted se siente con esta gloria que nos da el Señor. ¿Por qué? Porque Él también fue rechazado. Sintámonos entonces rechazados. Yo también, junto con todos los rechazados por Cristo, sintámonos gloriosos y consolados por ser personas rechazadas al ser aceptados por Jesús. ¿Cuántos son aceptados por Dios? Amén. El hermano Eber ya habló que somos aceptos en el amado. Y eso es lo único que nos debe importar. Cuando usted se sienta menospreciado, rechazado, porque hay personas que dicen, yo no voy a un lugar porque me miran mal. Cuando se sienta así, es que yo no voy ahí porque me siento rechazado o hablan de mí o me miran por el hombro. Ahí es donde más debe ir. Ahí es donde más debe sentirse alegre. Ahí es donde más debe sentirse regocijado. Ahí es donde más debe poner la frente en alto diciendo, yo soy un rechazado como Jesús. ¿Quiénes son los rechazados como Cristo? Amén. Eso es lo que nos dice esa palabra. Eso es lo que nos dice el Señor aquí. Por ser rechazados, al ser aceptados por Jesús, el más grande de todos los rechazados. Al sentirse glorioso y consolado, entonces usted va a ser más fuerte. Muy fuerte. Todo lo podrá lograr porque está en Cristo. Nada ni nadie lo podrá detener con palabras. Palabras despectivas no lo va a detener. Palabras y gestos y actitudes de desprecio y de rechazo no lo va a detener. No le va a parar mente. ¿Por qué? Porque está consolado con el Consolador. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Y hasta las últimas consecuencias, esa fe va a inspirar a los demás, a otros, para gloria de Dios. Así que el llamado es avancen, amados hermanos. Avancen, sin miedo, sin temor, sin obstáculo. No importa el rechazo de la sociedad, no importa los que no entienden ni comprenden el llamado y la misión que Dios te ha dado de manera especial para cada uno de nosotros. No importa. Como cuando me dijeron, cuando estudié en Vica 2 años, estás perdiendo el tiempo, hubieras entrado antes a la universidad. No importa, estás preparándote para la palabra. ¿Sí o no? Amén. ¿Lo creen? Amén. Eso es lo que dice el Señor. Sin obstáculo, debido al rechazo que pueda poner la sociedad. No importa el obstáculo de las personas que no entienden, que no practican la voluntad de Dios, porque el Señor nos ha hecho importantes para su gloria. El Señor lo dijo, no entienden las cosas de Dios. Por lo tanto, también llénate de compasión por ellos. Cuando una persona te rechaza es porque no entiende lo que estás haciendo para Dios. Cuando una persona hace un mal gesto y dice, esto no es así, ¿qué tienes que sentir por esa persona? Más bien debes sentir compasión, porque no entiende.
porque necesita crecer, porque no comprende, porque no tiene el conocimiento. Por lo tanto, no te sientas rechazado. No te sientas humillado, como muchos me han dicho, yo me siento humillada o yo me siento humillado. No, para nada. Debes de compadecerte por esas personas que rechazan. ¿Dónde están los rechazados por Cristo? Amén. Que Dios bendiga a todos sus rechazados, porque el Señor nos ha aceptado. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga a todos, amados hermanos. Invitamos a nuestro hermano Luis que pueda presidirnos en el momento de la cena del Señor, y todos listos con los elementos de la cena del Señor, porque vamos a participar de la cena. Luego que termine nuestro hermano Luis de presidir la cena del Señor, nuestro hermano Erlis nos preside en la siembra generosa.